Muy buen día. En esta ocasión vamos a hablar sobre una vía muy importante, me atrevo a decir que la vía más famosa del metabolismo, por la que todo el mundo le teme a bioquímica, por la que todo el mundo en redes sociales se refiere a esta materia, que es el ciclo de Krebs, que vamos a ver que es una vía muy importante para entender el metabolismo, ya que es parte de lo que le llaman algunas literaturas, lo que le llaman metabolismo central, junto con la cadena de electrones y la ATP sintasa. Entonces, en otro video posterior vamos a ver lo que es lo que sigue, que es la ATP sintasa y la cadena de electrones. Pero hoy vamos a ver específicamente el ciclo de Krebs. De una manera, ya saben, mi canal lo que se destaca es hablar mucho de la aplicación, hablar mucho de las regulaciones. No me engrano tanto en hablar sobre la vía, los pasos moleculares. Los voy a mencionar, pero no es mi punto. Recuerden que mi punto es que el ciclo de Krebs entiendan para qué sirve y el metabolismo lo sepan aplicar. Entonces, el ciclo de Krebs, pues históricamente lo mencionan como una vía que no sirve para nada, que es una vía de relleno, que es una vía que no tiene aplicación clínica, pero espero que después de este video, vean que sí tiene una gran aplicación el ciclo de Krebs en cuanto al metabolismo humano. ¿Bien? Entonces, empezaremos. Tenemos como introducción que el ciclo de Krebs también le llaman ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico. Esto porque recordemos que la primera molécula que se forma se llama citrato o ácido cítrico. Y en general la vía es como son varios pasos en los cuales el acetilcoenzima A se va a oxidar a coenzimas energéticas o se va a oxidar hasta CO2. Pero el acetilcoenzima A puede venir de varias vías. Entonces, el ciclo de Krebs va a empezar con acetilcoenzima A de donde venga. Bien, y puede venir de la glucólisis mediante la conversión de piruvato acetilcoenzima A, que vamos a ver por una enzima especial que se llama piruvato deshidrogenasa, o puede venir de la beta-oxidación directamente, sale acetilcoenzima A y se mete al ciclo de Krebs. Algunos aminoácidos pueden formar en su catabolismo lo que es acetilcoenzima A, y también puede ir a funcionar ahí, aunque la mayoría de ellos pueden formar cuerpos cetónicos más que el ciclo de Krebs, pero también se puede utilizar. Todo el ciclo de Krebs, para que vean, lo que estoy diciendo es que es el punto central de las tres macromoléculas energéticas, lípidos, proteínas y carbohidratos. ¿No? Entonces, es una vía anfibólica. ¿Por qué anfibólica? Porque en sí la vía de ciclo de Krebs es catabólica, porque oxida la acetilcoenzima A hace energía. Pero el ciclo de Krebs, según lo que el estado energético en el que estemos, se puede utilizar algunos de sus intermediarios para mandar a las otras vías metabólicas y producir lo que es otra molécula, ¿no? Veremos ahorita cuáles son. Se lleva a cabo en la matriz mitocondrial de todas las células que tengan mitocondria. Recordemos que hay células del cuerpo como el glóbulo rojo que no tienen mitocondria, por lo tanto, esta no puede ser ciclo de Krebs. ¿Okay? Y es una vía aeróbica. Ojo con esto, es una vía aeróbica, pero no directamente. ¿Por qué? El ciclo de Krebs, vamos a ver hoy, cuando veamos la imagen de la vía, que no tiene ninguna enzima requiere oxígeno. Pero como está en íntima relación con la cadena de electrones, la cual sí requiere oxígeno forzosamente, dice que es una vía aeróbica, ¿bien? Por la conexión que tiene íntima con la cadena de electrones. ¿Bien? Que veremos en un momento que una enzima del ciclo de Krebs, que es la succinato deshidrogenasa, es el complejo 2 de la cadena de electrones. De ahí que estén en tanta relación y lo que afecta a la cadena de electrones va a afectar al ciclo de Krebs. ¿Ok? Entonces, como les decía al principio de la vía, o del video, perdón, que es una vía que usualmente se piensa que no sirve para nada, que no tiene aplicación, que para qué me sirve aprender el ciclo de Krebs. Estoy de acuerdo, no sirve aprender el ciclo de Krebs de memoria, sirve entenderlo y aplicarlo en el metabolismo, ¿bien? Para entender muchas enfermedades posteriores. ¿Bien? Entonces, como comenté, el ciclo de Krebs es una vía anfibólica. ¿Por qué? Porque puede servir para dar energía en la parte catabólica o para formar otras moléculas en la parte anabólica. Entonces vemos aquí que tanto los hidratos de carbono como los ácidos grasos como las proteínas pueden formar acetilcoenzima A y por lo tanto iniciar el ciclo de Krebs. Bien, eso es lo que comenté en un momento. Pero están viendo que a partir del ciclo de Krebs se pueden derivar otras moléculas para formar las macromoléculas. En el caso aquí vemos puntualmente, menciona aspartato. Entonces, el aspartato que menciona aquí proviene del ciclo de Krebs de una molécula llamada oxalacetato. Entonces, el oxalacetato que tiene el ciclo de Krebs lo puede convertir a aspartato y mandarlo a la síntesis de proteínas. Bien, o al revés, puede catabolizarse la proteína, formar aspartato y meter el ciclo de Krebs como oxalacetato y sigue el ciclo, ¿no? Algo que no está ahí también, pero muy importante. El oxalacetato que está aquí
en el ciclo de Krebs se puede convertir a glucosa mediante la gluconeogénesis. Entonces, también de esa forma el ciclo de Krebs aporta sustratos para vías anabólicas. ¿Bien? El malato para la gluconeogénesis, como dijimos también. Las porfirinas o el grupo hemo. Aquí en esta parte del ciclo de Krebs hay una molécula llamada succinilcoenzima A. El succinilcoenzima A es una molécula que se puede sacar del ciclo de Krebs y destinarla a la síntesis del grupo hemo en combinación con glicina. Se forma el grupo hemo y por ahí después la hemoglobina, ¿no? Entonces también tiene papel el ciclo de Krebs en esta vía. Igual aquí el glutamato. El glutamato deriva de una molécula del ciclo de Krebs llamada alfa-cetoglutarato. Entonces, el alfa-cetoglutarato del ciclo de Krebs se puede convertir a glutamato por la enzima, las transaminasas, ya sea la alanina o la aspartato-aminotransferasa, o TG o TGP, forma glutamato y se puede formar una proteína en el anabolismo. Al revés, en el catabolismo de proteínas puedes formar glutamato y luego formar alfa-cetoglutarato y meterse al ciclo de Krebs como catabolismo. ¿Bien? Entonces ahí estamos viendo las dos partes, tanto el catabolismo como el anabolismo. Y posteriormente el citrato, que es la primera molécula del ciclo de Krebs, en condiciones de exceso de energía, cuando ya hay una alta reserva, el citrato puede salirse de la mitocondria, irse al citosol, se escinde y puede formar acetilcoenzima A que se destina a la lipogénesis. Bien, que es una vía anabólica. Entonces, con todos estos ejemplos estamos viendo que el ciclo de Krebs tiene una parte catabólica de cuando las moléculas vienen de la macromolécula hacia sus metabolitos y entra el ciclo de Krebs para la energía, o en estado anabólico del ciclo de Krebs podemos sacar moléculas hacia afuera, valga la redundancia, hacia otras vías para formar otras moléculas. ¿Sí? De ahí que se considera que el ciclo de Krebs es una vía anfibónica. ¿Okay? Esa es la explicación. Esperemos todo vaya bien hasta el momento. Entonces, esta enzima, piruvato deshidrogenasa. La piruvato deshidrogenasa es una enzima que no forma parte del ciclo de Krebs. Bien, eso hay que dejarlo claro. No es una enzima que forma Krebs, pero es importante para que se lleve a cabo el ciclo de Krebs cuando la principal fuente de energía es la glucosa. ¿Por qué? Vamos a ver en otros videos la glucólisis, pero si están familiarizados con las vías, saben que la glucosa en su metabolismo, en la glucólisis, forma una molécula llamada piruvato. Bien. Y ese piruvato, hasta ese momento, van 2 ATPs que la glucólisis produjo. Pero en el metabolismo celular, si tú extiendes el piruvato a acetilcoenzima A y lo metes en el ciclo de Krebs, te amplía mucho más la cantidad de ATPs. Si nos dejamos con la puro piruvato, son 2 ATPs. Si extendemos hasta el ciclo de Krebs y la caen electrones, son 36, 38 ATPs según el valor que usen. Entonces, por números, es importante hacer que la acetilcoenzima A se forme a partir de piruvato y entre el ciclo de Krebs. Entonces, esta enzima piruvato deshidrogenasa se encarga de este papel. Se encarga de convertir el piruvato de la glucólisis a acetilcoenzima A y lo mete al ciclo de Krebs. Y para esta reacción se requieren 5 coenzimas. ¿Ven? Esas 5 coenzimas que requiere el ciclo de Krebs, perdón, la piruvato deshidrogenasa, pues vamos a ver abajo la reacción. Glucólisis forma piruvato y el piruvato forma acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A se puede ir a 3 destinos. Bien, a ciclo de Krebs de manera normal. Se puede ir, en el caso de exceso de acetilcoenzima A, dijimos en la diapositiva previa, cuando hay un exceso de energía se puede sacar la acetilcoenzima A mediante el citrato y desviarlo a la hipogénesis, pero también a colesterol. Bien. Repito, eso lo veremos más a detalle en los videos cuando haga de la hipogénesis o colesterol. Pero en el caso de esta imagen podemos inferir que un aumento de glucosa en la glucólisis lleva a un aumento de acetilcoenzima A que puede llevar a un aumento de la hipogénesis y por lo tanto formar más ácidos grasos y por lo tanto causar sobrepeso o aumento de colesterol y causar hipercolesterolemia. Entonces el mensaje hasta el momento es que el exceso de glucosa en la dieta puede aumentar hipogénesis, obesidad y puede aumentar colesterol, hipercolesterolemia. Bien. Entonces realmente los villanos en el metabolismo son los carbohidratos en exceso. Bien. En exceso, repito, porque ningún nutriente es malo, no hay que satanizar ningún alimento. Entonces, ¿cuáles son las 5 coenzimas que requiere ahora sí la piruvato deshidrogenasa? Las vamos a encerrar. La primera y la más importante es la TPP, que es tiamina. Luego está la coenzima A, está el ácido lipoico está el NAD de la niacina
y el FAD que viene de la riboflavina. Son vitaminas. Entonces, la tiamina, me digo que es la más importante. ¿Por qué? Porque es la que más comúnmente puede estar deficiente en el metabolismo. La tiamina es una vitamina, la vitamina B1, que se puede encontrar en cereales, básicamente, ¿no? Pero tiene un problema, que en gente que consume mucho alcohol, gente que es alcohólica, tienen niveles más bajos de tiamina por varios mecanismos. Ya sea que falta la absorción, que la inactiva, que se inutiliza, como quieran, pero el alcohol afecta el funcionamiento de la tiamina y los niveles en sangre. Entonces, pacientes que son alcohólicos crónicos, a nivel intestinal tienen un problema en la absorción de tiamina y si ya tienen tiamina en el cuerpo, evitan que se pueda utilizar adecuadamente. Entonces, si esta enzima requiere esos 5 coenzimas y le quitamos una, que es la tiamina, esta enzima va a actuar menos, ¿bien? Va a tener menos actividad y por lo tanto no va a haber una adecuada conversión de piruvato a acetilcoenzima A, lo cual va a llevar que haya menos acetilcoenzima A y por lo tanto menos ciclo de Krebs, ¿bien? Y por lo tanto menos energía, ¿ok? Entonces, dijimos que esta enzima es importante cuando la principal fuente de energía es la glucosa. Esto pasa en el tejido, el cerebro, ¿bien? El cerebro o sistema nervioso central en general vive básicamente de glucosa. ¿Por qué? Porque el cerebro no tiene permeabilidad para ácidos grasos o para proteínas, por algo que se llama barrera hematoencefálica. Entonces, esto hace que el cerebro básicamente viva de glucosa y en caso que no haya glucosa, puede usar cuerpos cetónicos. ¿Bien? Pero la glucosa que entra al cerebro básicamente es la fuente de energía. Entonces dijimos que el ciclo de Krebs se activa por acetilcoenzima A, que puede venir de proteínas, de lípidos y de carbohidratos. Pero dijimos que el cerebro no puede utilizar ni carbohidratos, perdón, ni lípidos ni proteínas. Por lo tanto, la única fuente de acetilcoenzima A del cerebro va a ser de la glucosa, en condiciones normales. En ayuno va a ser el cuerpo cetónico, ¿no? Pero en condiciones normales, la única fuente de acetilcoenzima va a ser la glucólisis y depende forzosamente que esa enzima esté activa, que se convierta a piruvato a acetilcoenzima. Bien, entonces el cerebro le quitamos su única fuente de conversión de energía, que es esta, el cerebro va a empezar a fallar. Bien, esto explica la fisiopatología de una enfermedad llamada encefalopatía de Korsakoff-Wernicke. Bien, lo voy a escribir aquí porque está medio raro el nombre. Se llama encefalopatía de Korsakoff-Wernicke. Bien, esa encefalopatía de Korsakoff-Wernicke es en pacientes alcohólicos que tienen un déficit agudo de tiamina y al no haber tiamina, ¿qué está pasando? Lo que acabo de explicar. Esta tiamina que está aquí en la piruvato deshidrogenasa no va a actuar. Bien, entonces, ¿qué pasa? Vamos a ponerlo con flechitas. Va a haber menos tiamina, va a haber menos acetilcoenzima A, va a haber menos ciclo de Krebs y va a haber menos ATP. Y si hay menos ATP en el cerebro, pues la actividad cerebral va a ser menor. ¿Bien? Y si se manifiesta esta enfermedad, es una encefalopatía, tiene desorientación, tiene falta de cognición, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ya están viendo que no aprendérsela, entender estas enzimas, entender esta vía, puede ayudar a entender algunas enfermedades como esta, ¿bien? Que es en alcohólicos, recuerden. ¿Por qué la falta de tiamina no afecta al músculo o al corazón, otros tejidos? Porque esos tejidos sí pueden utilizar ácidos grasos como energía. Entonces, si no llega a haber tiamina y se bloquea esta enzima, ¿qué dice el músculo? Pues X, no importa, yo puedo usar grasa y no pasa nada. Por eso, la tiamina, hablando de Wernicke, no afecta al músculo. El beriberi sí puede llegar a afectar, pero por otra enzima que se llama transfetolasa, que es de la vía de las pentosas. Bien, pero esa parte. Bien. Entonces, y en rojo, para acabar esta diapositiva, es una reacción irreversible. Esto es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que solamente se puede convertir de piruvato a acetilcoenzima A. Bien. Por lo tanto, la glucosa puede formar grasa, pero no se puede regresar de acetilcoenzima A a piruvato. Es por eso que la grasa no puede formar glucosa. O sea, cuando hay una beta-oxidación, hay un catabolismo de ácidos grasos, se forma acetilcoenzima A. Y este se va directamente al ciclo de Krebs. No se va a regresar nunca a piruvato. Si así fuera, pudiéramos formar gluconeógenes a partir de grasas, pero esto no es posible. Entonces es irreversible por eso. Solamente va de glucosa a grasa, pero nunca de grasa a glucosa. ¿Okay? Y esta enzima, la piruvato deshidrogenasa, se va a regular
de manera alostérica. Recuerden que alosterismo se refiere que son vías o enzimas que se van a regular según la demanda energética, si falta o hay mucho. Entonces, la piruvato deshidrogenasa va a ser regulada por una enzima llamada piruvato deshidrogenasa quinasa. O sea, esta enzima le va a pegar fosfatos a la piruvato deshidrogenasa y esta enzima, al tener un fosfato pegado, se va a bloquear. Generalmente, en el metabolismo, hay enzimas que si le pegas un fosfato se van a inhibir y si se los quitas se van a activar. ¿Ok? Vamos a ver excepciones del metabolismo en otros videos. Pero en este caso particular, la piruvato deshidrogenasa, si yo le pego un fosfato mediante la piruvato deshidrogenasa quinasa, lo voy a inhibir. Entonces, ¿qué condiciones van a activar a la piruvato deshidrogenasa quinasa y por lo tanto inhibir a la piruvato deshidrogenasa? Aquí están. ATP, acetilcoenzima A y NADH. ¿Por qué son inhibidoras? Lo que dice ahí, indica satisfacción energética, por lo cual ya no se requiere más acetilcoenzima A para el ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque recordemos que el ciclo de Krebs produce ATP, produce NADH y específicamente esta enzima piruvato deshidrogenasa, su producto es acetilcoenzima A. Entonces, si ya hay mucha acetilcoenzima A, ¿para qué ocupo esta enzima? Ya está lo que ocupaba hacer, entonces se va a bloquear la enzima. El ciclo de Krebs ya produjo ATP y ya produjo NADH. ¿Para qué ocupo seguir mandando más acetilcoenzima A al ciclo de Krebs si ya está lo que ocupaba? Entonces, por lo tanto, esas moléculas que indican que ya hay satisfacción energética van a activar a la enzima que inhibe a la piruvato deshidrogenasa. ¿Sí? Y van a causar una inactivación de la conversión de piruvato a acetilcoenzima. Bien, y al revés, cuando falta energía, cuando estamos en una condición de que nos hace falta energía, nos falta ATP, va a ser necesario mandar más piruvato a acetilcoenzima A para que se vaya al ciclo de Krebs. Por lo tanto, en esta condición va a ser importante que esta enzima se mantenga activa. Entonces, ¿quiénes lo van a hacer? Piruvato, NAD y la coenzima A y el ADP. Esos cuatro van a indicar que hace falta energía y es necesario seguir mandando más piruvato, acetilcoenzima A al ciclo de Krebs para que dé más energía. Entonces, estas cuatro condiciones van a inhibir a la piruvato deshidrogenasa quinasa, o sea, van a inhibir a la enzima que inhibe a la piruvato deshidrogenasa, pero no se confundan. O sea, vamos a inhibir el inhibidor. Entonces, si yo inhibo el inhibidor, pues se activa. Entonces, van a hacer que se permanezca activa la piruvato deshidrogenasa. ¿Bien? Entonces, de esa forma vamos a convertir más piruvato, acetilcoenzima A y se ve el metabolismo. ¿Ok? Entonces, por si quedó dudas. Quitamos la enzima quinasa para que no se confundan. ATP, acetilcoenzima y NADH, como indican que ahí hay energía, van a inactivar a la piruvato deshidrogenasa para que ya no se mande más al metabolismo del ciclo de Krebs. Piruvato, NAD, coenzima A y ADP indican que hace falta energía, por lo que hace falta mandar más piruvato, acetilcoenzima A al ciclo de Krebs. Por lo tanto, ellos en general activan a la piruvato deshidrogenasa. ¿Okay? Porque hay demanda energética. Entonces, espero que quede claro. Pueden regresar el video varias veces para que les quede más claro. Y si no, me pueden comentar poner en los comentarios alguna duda. ¿Sí? Ok, entonces, este es el ciclo de Krebs. Es la vía como tal, el ciclo de Krebs ya. Les digo, no me importa en sí que se aprendan la vía, nomás quiero que entiendan el funcionamiento. Entonces, el acetilcoenzima aquí está, ¿no? Entonces, ya digamos que ya hubo piruvato deshidrogenasa que convirtió piruvato acetilcoenzima A, ya hubo beta oxidación que me formó acetilcoenzima A, ya hubo catabolismo de proteínas que me formó acetilcoenzima A. Bien. Entonces, entran al ciclo de Krebs. Bien. Entonces, el acetilcoenzima se va a condensar con oxalacetato y se forma el citrato. Bien. Esa es la primera molécula del ciclo de Krebs. Luego el citrato se convierte por enzima aconitasa a un intermediario llamado cisaconitato y la misma enzima lo convierte a isocitrato. ¿Bien? La enzima se llama aconitasa. El isocitrato en este punto es muy importante. Es un punto regulador clave junto con la primera enzima que es la citrato sintasa. Ahorita lo veremos en la regulación. Pero en este paso de la isocitrato deshidrogenasa vamos a producir la primer coenzima activa que es el NADH. Bien. Entonces, ese NADH que tenemos ahí, pues se va a ir a la cadena de electrones que veremos en videos posteriores. Bien.
y se elimina CO2. Ese CO2 posteriormente se va a la respiración y se exhala. Entonces, formamos una molécula llamada alfa-cetoluterato, que ya dijimos previamente que esta molécula alfa-cetoluterato se puede convertir a glutamato, ¿bien? Y puede destinarse para la formación de proteínas o para algún otro neurotransmisor, como el GABA, por ejemplo, ¿no? Luego, otra enzima reguladora, son 3, es la alfa-cetoluterato deshidrogenasa. Esta enzima convierte de alfa-cetoluterato a succinilcoenzima, ¿bien? Haciendo una reacción muy similar a lo que hace la piruvato deshidrogenasa. Forma un cetoácido, que en este caso es alfa-cetoluterato, lo forma a una molécula con coenzima A, que es el succinil-CoA. Esta enzima es un complejo enzimático, al igual que la piruvato deshidrogenasa. De hecho, se llama complejo piruvato deshidrogenasa porque eran varias enzimas, y que se llama complejo alfa-cetoluterato deshidrogenasa. Entonces forma lo que es el succinil-CoA. Aquí también igual se forma NADH y se libera CO2. ¿Sí? Y el succinilcoenzima A, al tener un enlace de alta energía, recuerden que siempre que hay una coenzima pegada, se forma un enlace tioéster, que el tioéster no es más que un sulfidrilo pegado a un grupo de alcohol. Entonces, ese enlace tioéster que se da de la unión del hidroxilo, más bien el carboxilo del ácido, del acetoácido, al sulfidrilo de la coenzima A, se forma un enlace tioéster. Entonces, son de alta energía. Por lo tanto, la acetilcoenzima A es de alta energía y el caso del succinil-CoA también es de alta energía. Pero en este caso, la enzima succiniltioquinasa lo que forma va a ser GTP, no va a ser ATP. Es un GTP, pero a fin de cuentas estoy diciendo que esa energía que se rompe del succinil-CoA, se libera energía, es una reacción exergónica, o se libera energía libre, y esa reacción exergónica suelta calor que el GDP y un fosfato van a meter una reacción endergónica y va a formar GTP. ¿Bien? Y este GTP, bueno, esta reacción en las cuales se libera energía y se forma un nucleótido energético, ya sea ATP o GTP, se llaman reacciones de fosforilación a nivel de sustrato. ¿Bien? Lo voy a escribir. Se llaman, aquí está, fosforilación a nivel de sustrato. Bien. Entonces, si cuando esté leyendo el ciclo de Krebs les mencionan que hay una reacción de fosforilación a nivel de sustrato, se refiere encima a succinatotioquinasa o succinil-CoA-tioquinasa, también la pueden llamar así. Entonces, estas reacciones se refieren, repito, que una reacción libera calor, libera energía y esa energía puede ser aprovechada para fosforilar a un nucleócido, perdón, a un nucleótido y formar GTP o ATP que son energéticos. ¿Bien? Y ese GTP que se produce posteriormente puede formar a partir de un ADP y forma ATP. Por eso se dice que el GTP es un equivalente del ATP. Entonces se considera que el ciclo de Krebs produce un ATP ahí, directamente suelta un ATP. Posteriormente, el succinato que queda se va a convertir por una enzima llamada succinato deshidrogenasa, que recuerden que les dije al principio que esta enzima succinato deshidrogenasa es lo mismo que el complejo 2 de la cadena de electrones. Está en íntima relación, o forma parte del complejo 2 más bien de la cadena de electrones. Y en esa reacción se produce FADH, que recuerden que es la otra coenzima energética del metabolismo. Entonces, este FADH2 va a ir al complejo 2 de la cadena de electrones para dar energía, lo veremos posteriormente. Y forma fumarato. Y ese fumarato posteriormente se convierte a malato por enzima fumarato hidratasa, o fumarasa también le llaman en algunas bibliografías. Se hidrata. Y ese malato, en la última reacción, se forma a oxalacetato por enzima malato deshidrogenasa, que forma el tercer NADH. Entonces, productos finales del ciclo de Krebs, 3 NADHs, un FADH, un GTP, que equivale a un ATP, y es lo que importa, ¿no? Y 2 moléculas de CO2 que se exhalan en la respiración. Entonces lo vemos arriba. Luego se el acetato otra vez con el encima citrato y sigue el ciclo. Bien. Entonces le sumo acá arriba. Los productos del ciclo de Krebs son 3 NADHs, un FADH, un GTP y 2 CO2. Bien. De estos 4 productos, recuerden que el CO2 es un desecho, se va a exhalar. El GTP equivale a un ATP automáticamente y lo que es el NADH y el FADH equivalen a también ATP, porque estos dos se van a la cadena de electrones y van a equivaler a X cantidad de ATP. El caso del NADH, algunos libros mencionan que equivale a 2.5 ATPs y otros que vale 3, lo redondean.
Y el caso de la FDH, algunas mencionan que vale 1.5 y otras que mencionan que vale 2. O depende de la literatura que lean, va a ser 3 y 2, NADH y FDH respectivamente, o 2.5 y 1.5. ¿Okay? Entonces, esto importa para el momento de hacer la estequiometría, que es el cálculo de una vía. Eso sirve para calcular cuánto te dio el ciclo de Krebs junto con la glucólisis. Esto se puede ver mejor cuando veamos el tema de beta-oxidación. Ahí también se ocupa saber estos valores. ¿Okay? Entonces, como dice un famoso video por ahí que todos conocemos, el ciclo de Krebs no es complicado, aprieta el ciclo novato, ¿no? Entonces, el que entendió, haciendo un famoso video que nos ayudó bastante para aprender el ciclo de Krebs. Entonces, ahí pueden ver el video después, ¿no? Es muy famoso. No es complicado el ciclo, en realidad. O sea, aprendértelo, pues, tal vez, porque son 10 pasos, que igual no es difícil, pero les repito, no importa que se memorice la vía, me importa que entiendan lo que produce y cuáles son las implicaciones de esa vía. ¿Okay? Y por último, vamos a ver la regulación del ciclo de Krebs. Les comenté que había 3 enzimas reguladoras del ciclo de Krebs. Recuerden que la piruvato deshidrogenasa no forma parte del ciclo de Krebs, es una vía alterna, es una enzima extra que convierte piruvato acetilcoenzima A y permite que entre el ciclo de Krebs, pero es un paso extra. Ya en el ciclo de Krebs hay 3 reguladoras. La primera se llama citratosintasa, que es la primera enzima de la vía. Esta enzima convierte acetilcoenzima A y oxalacetato, los condensa y forma citrato. Entonces la enzima, su función en la vida es formar citrato. Entonces, si ya hay mucho citrato, ¿para qué ocupa hacer más? Entonces, el citrato inhibe alostéricamente a su enzima, que era citratosintasa. Eso es por lógica, incluso en la vida diaria, ¿no? ¿Para qué voy a hacer más citrato si ya tengo hecho? ¿Para qué hago más si ya comí? O sea, ¿para qué hago comida si no tengo hambre? ¿Para qué hago citrato si ya tengo citrato? Bien, lo digo de una forma así fácil para que les quede claro. Entonces, el citrato inhibe alostéricamente a la citratosintasa, inhibe su propia enzima. Como un tip, en el metabolismo generalmente, no todas, pero hay muchas enzimas que se van a inhibir por su producto. ¿Bien? En este caso es un ejemplo. La siguiente enzima se llama isocitrato deshidrogenasa. Esta enzima se va a inhibir por ATP y por NADH. ¿Por qué por NADH? Porque el NADH es un producto de la enzima. Entonces, si ya hay NADH y esa enzima forma NADH, ¿para qué quiero más? La va a inhibir. ¿Y la ATP por qué? Porque la ATP a fin de cuentas es todo el producto final del ciclo de Krebs, que es ATP, que es la energía. El ciclo de Krebs se lleva a cabo para dar energía a fin de cuentas. Si ya hay energía, no ocupo hacer más y la va a inhibir, ¿bien? De manera alostérica. ¿Bien? Y la tercera enzima es el alfa-cetoluterato deshidrogenasa. Esa también se va a inhibir por NADH porque la enzima produce NADH. ¿Ok? Y esa enzima produce succinilcoenzima A. Por lo tanto, esa enzima también va a inhibir a la enzima. Entonces, esta enzima se va a inhibir por sus dos productos, que es NADH y succinilcoenzima. Entonces, estas 3 enzimas hay que aprenderse lo que producen porque son sus inhibidores. ¿Ok? Entonces, repito, cualquier duda de las regulaciones, del video en general, me pueden poner comentarios abajo. Y pues en sí la vía no es difícil. Hasta que el ciclo de Krebs nomás. Posteriormente veremos la cadena de electrones y la ATP sintasa, que es la fosfos. Y pues eso es todo por hoy. Entonces, este video espero les guste, que vean que el ciclo de Krebs no es malo, no es un villano realmente. Si lo saben entender, lo saben aplicar, pueden entender la fisiopatología de algunas enfermedades. Y en videos futuros, ya estoy yendo muy a futuro, que empezamos a ver enfermedades, vamos a ver enfermedades en las cuales se requiere entender esta fisiopatología. Un ejemplo es la cetosis diabética, tiene que ver implicación con el ciclo de Krebs. ¿Bien? En su momento lo veremos. Entonces, eso es todo por hoy, que tengan un buen día y espero disfruten el video y compártanlo. Si les gustó el video que aprendieron, compártanlo con sus compañeros de clase. ¿Bien? Nos vemos, tengan un buen día.